Edgar Cayce solía afirmar que toda herida que dejamos abierta en nuestra vida terrenal no desaparece por completo. Tarde o temprano, la conciencia vuelve a encontrarse con ella en el plano espiritual. No es un ajuste de cuentas ni un castigo, sino una oportunidad profunda de restauración. En el silencio inmenso del más allá, cuando la esencia ya no está atrapada en preocupaciones materiales, ni en los ruidos de la mente, surge un instante decisivo, el encuentro con aquel ser al que alguna vez lastimó. Cayce explicaba que este encuentro no ocurre en un escenario de castigos, ardientes ni condenas eternas, nada de eso. Se trata de un momento, rodeado de una luz tan pura y tan intensa que parece detener a toda la realidad espiritual. Es un espacio vibrante, cargado de emociones profundas, donde la verdad aparece con absoluta claridad. Al cruzar el umbral que separa lo físico de lo eterno, el alma percibe lo que antes no podía ver. Sin orgullo, sin miedo, sin las defensas que construimos en vida, se vuelve testigo de los efectos de cada una de sus acciones. Observa cómo una frase dura dejó marcas en otra persona, cómo un acto de traición generó oleadas de tristeza que impactaron, más allá de lo que imaginaba, como si el tiempo se desdoblara para mostrar cada consecuencia. Entonces sucede algo aún más impactante. Aparece la presencia luminosa del alma que fue herida. No llega con reproches ni con rabia. Su energía es serena, consciente, casi envolvente. En ese espacio sagrado no existen máscaras ni roles. Solo queda la esencia pura de lo que realmente ocurrió entre ambas. La verdad vibra como un rayo transparente, directo, imposible de ignorar. En ese primer instante, el alma que causó el daño siente un impacto profundo. No es dolor físico, sino una comprensión emocional total. Percibe cada lágrima que provocó, cada vacío que dejó, cada confusión que generó. Pero Cayce decía que este reconocimiento no empuja hacia la tristeza eterna. Al contrario, abre la puerta a una claridad compasiva, un entendimiento que solo puede surgir cuando se mira todo desde el amor divino. Allí, envueltos en una luz que parece conocer todas las historias del universo, ambos seres perciben un patrón mayor. Tal vez antes de nacer ya habían acordado esos papeles difíciles, uno para enseñar, otro para aprender, uno para fallar, otro para perdonar. Roles que, lejos de ser castigos, impulsaban a ambos hacia una expansión mayor de conciencia. Y con esa revelación, el concepto de perdón cambia por completo. Ya no se trata de olvidar, se trata de recordar sin dolor, de comprender el propósito que hubo detrás. Mientras las dos almas permanecen frente a frente en esa dimensión radiante, el tiempo se diluye. No existe antes ni después. Solo existe ese presente eterno donde se revela lo esencial. Cayce describía ese instante como el espejo del corazón, un reflejo perfecto donde cada alma ve no solo lo que hizo, sino la intención profunda detrás de cada acto. Allí, el alma que hirió comienza a experimentar las emociones que generó, no como recuerdos vagos, sino como sensaciones espirituales vivas. Es como si viviera, desde adentro, todo lo que la otra sintió alguna vez. Pero este proceso no es un tormento. Una energía suave y protectora rodea a ambas, una luz que representa la compasión divina. Según Cayce, es la memoria de Dios hecha benevolente, un puente que permite enfrentar la verdad sin miedo, transformando la vergüenza en sabiduría. Y es entonces cuando ocurre una revelación aún más profunda. El alma descubre que quien fue lastimado en esta vida pudo haber sido su guía, espiritual en otra. Tal vez los roles se invirtieron en existencias pasadas. Lo que antes parecía un acto cruel ahora se revela como parte de un aprendizaje mayor, una lección que tenía el propósito de despertar empatía, humildad y evolución interior. Las barreras emocionales, enojo, orgullo, temor, comienzan a disolverse como neblina iluminada por el amanecer. El alma herida no se expresa con reclamo alguno, transmite comprensión a través de vibraciones sutiles, porque como decía Cayce, en esos planos elevados los seres no se comunican con palabras, sino con sensaciones puras, con energía cargada de intención. Un simple destello de luz puede decir, te veo, entiendo por qué aún no conocías el amor. La otra alma, conmovida, derrama lágrimas que no pertenecen al cuerpo sino al espíritu. No llora por obligación ni por castigo. Llora porque la verdad tiene una fuerza que nos hace más humildes, más conscientes. Se inclina ante quien lastimó porque la verdad, por sí sola, despierta respeto y transformación. Y allí, en ese cruce sagrado, ocurre lo que Cayce llamaba una verdadera sanación energética. El alma que fue herida se acerca y envuelve a la otra con su luz. No busca justicia ni venganza. Solo libera. Su vibración disuelve los residuos de dolor que habían quedado entre ellas. Esa energía de perdón no solo limpia al que falló, también libera a quien sufrió. Ambas recuperan pedazos de sí mismas que habían quedado atrapados en viejas experiencias.
El perdón espiritual, decía Kaise, es un abrazo silencioso que restaura, eleva y unifica. Es la liberación más profunda que un alma puede experimentar, porque cuando sanan juntas, ambas dan un paso hacia una nueva expansión, listas para seguir avanzando en su propio viaje evolutivo. En este encuentro sutil entre dimensiones, ambos espíritus ascienden como si una corriente luminosa los elevara a un nivel más amplio de comprensión. El que había sido herido se eleva, gracias a la compasión que ahora fluye libremente desde su esencia. Y aquel que alguna vez provocó dolor se eleva, porque ha despertado la humildad más profunda, esa que nace cuando la verdad toca directamente el corazón espiritual. En los archivos eternos de la conciencia, los dos quedan transformados. Nada vuelve a ser igual. Esta es la ley sagrada de equilibrio espiritual que Edgar Cayce mencionaba, un principio de armonía universal, donde cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene la finalidad de restaurar, no de castigar. Allí, cada acto duro se convierte en una enseñanza que impulsa la evolución. Cada sufrimiento vivido se transforma en un puente hacia niveles más altos de comprensión. Y cuando esa interacción entre almas llega a su cierre natural, no se separan como rivales, sino como compañeros de luz, dispuestos, si la vida lo requiere, a reencontrarse en una nueva existencia para terminar de sanar lo que quedó pendiente. En sus enseñanzas, Cayce explicaba que el perdón no es simplemente un gesto de olvidar, es un reajuste energético profundo. Cuando dos almas logran reconciliarse en los planos elevados, la vibración que antes estaba distorsionada por resentimientos empieza a alinearse de nuevo. Es como si dos notas desafinadas finalmente encontraran la misma melodía universal. Y esa armonía no se queda atrapada en el mundo espiritual. Avanza hacia futuros caminos moldeando lo que vendrá después. Esto se debe a que, según Cayce, el llamado karma no es un castigo enviado por un creador. Es la energía del propio ser retornando para completar lo que quedó inconcluso. Cuando surge el perdón auténtico, un nudo kármico profundo se deshace, liberando a ambas almas de tener que repetir el mismo patrón en nuevas vidas. Pero también explicaba que en ocasiones la sanación queda incompleta. Un espíritu puede comprender mentalmente, pero aún cargar emociones sin resolver como culpa, insuficiencia o un eco de vergüenza que sigue vibrando dentro de él. Y cuando esto sucede, la compasión divina busca otra vía. El universo prepara un nuevo encuentro en el plano material. Dos almas pueden volver juntas, quizá como familiares, o como amigos que se acompañan, o incluso como desconocidos que se cruzan en un pequeño acto de bondad. Ese contacto, por breve que sea, puede cerrar la herida que quedó abierta. Porque la vida terrenal no es un castigo, es un laboratorio donde el amor necesita experimentarse para completarse. En esta danza espiritual, un alma puede devolver lo que antes tomó. Una palabra dura de otra vida se transforma en una frase de consuelo en la siguiente. Una historia de dolor se convierte en un acto de ternura inesperado. Cayce decía que estos reencuentros nunca son casualidad, son la gracia divina trabajando en silencio, ordenando lo que parecía fragmentado. Y después de estos encuentros, muchas almas alcanzan una comprensión aún más profunda, que cada ser al que dañaron alguna vez no era simplemente otro, sino un reflejo de la misma fuente sagrada. Herir a otro era herir la chispa divina dentro de sí mismos. Y liberar a otro a través del perdón es liberar también esa chispa interior. Por eso Cayce afirmaba, cuando un alma perdona, recupera su propia luz. En los planos elevados, el perdón no es opcional, es inevitable, porque nadie puede avanzar hacia las dimensiones de mayor luminosidad, cargando resentimientos. Estas emociones vibran lentamente, pesan, y mantienen al espíritu más cerca del mundo material. Pero cuando un ser perdona desde lo más profundo, sin orgullo ni defensas, su energía se expande. Se vuelve más liviana, más transparente, como si por fin pudiera respirar sin limitaciones. Y en esa expansión comprende algo esencial, que el perdón nunca tuvo que ver con liberar al otro, sino con liberar su propia alma de cadenas invisibles que ya no tenían sentido. En el tejido inmenso de la eternidad, el perdón es uno de los hilos más importantes. Tiene la capacidad de convertir el dolor en fortaleza y el sufrimiento en sabiduría. Y gracias a esa transformación, cada espíritu avanza un paso más hacia la luz que siempre ha estado buscando. Edgar Cayce explicaba que cuando un alma se encuentra con aquella a la que hirió y el perdón comienza a brotar entre ambas, algo extraordinario sucede, algo que supera incluso la percepción de los dos espíritus involucrados. La presencia divina observa, porque en el plano superior, el perdón no es un intercambio entre dos conciencias, sino una alineación con la vibración misma del Creador. Perdonar, decía Cayce, es recordar quién eres en realidad.
una extensión viva de esa conciencia infinita que anhela armonía en cada rincón de su existencia. Cuando un alma perdona, refleja la esencia del amor puro, ese amor que no depende de condiciones ni expectativas. Y al hacerlo, su luz interior se sincroniza con la del universo, abriéndole caminos que antes no podía ni imaginar. Cada ser, según enseñaba Kayse, es una chispa individual dentro de una totalidad sagrada. Cuando esa pequeña luz interior pierde fuerza por emociones como el enojo o la culpa, no es solo el alma la que siente el desajuste. Todo el tejido de la existencia percibe esa vibración fuera de armonía. Por eso, el acto de perdonar no es simplemente una decisión emocional, es volver a encender esa chispa para que la creación entera recupere su brillo natural. Sin embargo, Kayse señalaba un punto que muchos no quieren enfrentar. Perdonar no significa que el dolor vivido careció de sentido. Para él, la experiencia del sufrimiento era uno de los maestros más profundos y reveladores que una conciencia podía encontrar. El dolor quita velos, rompe ilusiones y desarma el ego. Elimina capas de orgullo, miedo y autoengaño, dejando al espíritu desnudo frente a lo esencial. Es en esos momentos cuando todo parece derrumbarse que la esencia del ser recuerda lo que realmente importa. Ese proceso interno empuja al alma hacia la empatía. La hace capaz de comprender lo que otros sienten porque ha tocado su propia vulnerabilidad. Kayse explicaba que antes de nacer, el alma ya reconoce que la vida traerá desafíos, pero también comprende que cada lágrima derramada es un portal hacia la expansión interior. Nada se pierde, nada es inútil. Cada herida abre espacio para una comprensión más profunda. Él decía, a través del dolor, el alma aprende el lenguaje del amor. La misma energía que causó la herida, con el tiempo se convierte en medicina. En los planos superiores, muchas almas expresan un agradecimiento inmenso por las experiencias que antes criticaron. Allí pueden ver con claridad cómo esos momentos difíciles suavizaron su juicio, abrieron su sensibilidad y las acercaron al orden divino que sostiene todo. En una lectura conmovedora, Kayse reveló que ni siquiera lo sagrado juzga el sufrimiento, lo transforma. Cada experiencia dura se convierte en material puro para forjar compasión, sabiduría y propósito. Y cuando un alma alcanza el perdón verdadero, siente intensamente una presencia divina que se expande en su interior. Kayse la llamaba la vibración crística, esa corriente de amor puro capaz de disolver cualquier idea de separación. En ese estado, el alma entiende que perdonar no es solo una decisión ética, es recordar que nunca estuvo aislada del todo. Kayse comparaba este despertar con la luz colándose por una ventana rota. Cuando el cristal se quiebra por las experiencias difíciles, la iluminación entra con más fuerza. La fragilidad del alma se convierte en el canal por donde el amor divino fluye sin resistencia, y esa luz no se queda guardada. Se expande desde el espíritu, que la recibe hacia otros seres que aún están atrapados en emociones, densas como la culpa, la vergüenza o el resentimiento. Desde esa perspectiva superior, el perdón no es borrar lo ocurrido, es transformarlo. Lo divino no exige impecabilidad, solo pide apertura. La apertura para amar, liberar, comprender y ver a los demás como partes vivas del mismo tejido sagrado. En las revelaciones de Kayse, el perdón no terminaba un episodio doloroso. Era una vibración que viajaba a través del tiempo. Él decía que cada alma está conectada con otras mediante hilos de energía, emocional, espiritual y kármica. Cuando uno de esos hilos se tensa por heridas o resentimientos, no desaparece con la muerte. Permanece latente, afectando vidas futuras hasta que el amor lo repara. Llamaba a esto la ley de armonía. Así como las ondas de sonido se expanden en el aire, las decisiones emocionales de un alma resuenan a lo largo de muchas existencias. Y cuando un ser perdona con toda su esencia, ese eco se modifica. La vibración pesada del resentimiento se convierte en una nota suave de compasión. Y como en los planos espirituales el tiempo no avanza en línea recta, ese acto de sanación no solo toca lo que viene, también toca lo que ya pasó. Sana hacia atrás y hacia adelante. Había lecturas donde Kayse hablaba de almas que reencarnaban juntas repetidamente, cambiando papeles, familiares, compañeros, incluso adversarios, pero manteniendo el mismo hilo energético entre ellas. Cuando finalmente surgía el perdón, ese ciclo kármico se disolvía y ambas quedaban libres para nuevas etapas de crecimiento. Una podía dejar de regresar a la tierra, mientras la otra volvía ya no por arrepentimiento, sino por amor, para servir, para inspirar, para elevar. Kayse afirmaba que muchas personas que viven hoy están aquí debido a perdones inconclusos. Decía, a quienes no has podido perdonar, los encontrarás de nuevo hasta que el amor sustituya al juicio. Y cuando esa liberación finalmente llega,
No transforma solo un vínculo, modifica la vibración completa del alma. Es como si una campana encontrara su nota perfecta. Esa armonía interna atrae experiencias más pacíficas, conexiones más amorosas y situaciones que reflejan ese nuevo nivel de comprensión. Él relataba el caso de un alma que cargó la herida de una traición durante 3 vidas. Fue solo en la 4ª que esa alma logró liberar el resentimiento. En el instante en que perdonó, ambas conciencias ascendieron a un plano más elevado. La lección había sido completada. Lo que antes las unía por el dolor, ahora las unía por la compasión. Así explicaba Kaise la verdadera justicia divina, no como un sistema de castigos, sino como un proceso gradual donde el amor despierta en cada ser. El perdón, desde esta mirada, se convierte en una fuerza sagrada que supera al individuo. Cuando un alma deja atrás la amargura, esa vibración de sanación se expande hacia todo su círculo espiritual. Familia, amigos, compañeros de camino. Es como si un solo acto de liberación suavizara generaciones de heridas heredadas. También enseñaba que las almas que dominan el arte del perdón irradian una luz tan limpia que influyen a otros, sin decir una palabra. Su simple presencia reconforta. Cuando el amor sustituye al reproche, el alma se convierte en un faro. Y en ese instante lo que antes era karma se convierte en gracia. La vida deja de ser una repetición de heridas y se transforma en un puente hacia lo divino. Pero Kaise también reconocía que no todos los espíritus encuentran el perdón fácilmente, ni siquiera en los planos luminosos. Algunos, al enfrentarse con aquellos a quienes dañaron, no pueden sostener la mirada. El peso de lo vivido cae sobre ellos como una presión más intensa que cualquier desafío terrestre. Para estos seres, el encuentro con la propia verdad puede hacerlos temblar. En el plano espiritual no hay muros donde esconderse. Las máscaras que alguien usó en la vida física, el orgullo, las excusas, la negación, se disuelven frente a la claridad divina. El alma ve sus actos tal como fueron, sin filtros, sin justificaciones. Cada herida causada se siente en su propio corazón. Cada lágrima ajena vibra dentro de su propio ser. Kaise relató la historia de un espíritu que vivió desde la frialdad y la indiferencia. Al cruzar al otro lado no fue recibido por melodías ni por figuras luminosas. Lo recibió un silencio inmenso. En ese silencio comenzaron a surgir imágenes, no como reproches, sino como reflejos vivientes de aquello que no supo amar. Cada rostro, cada gesto olvidado, cada vida marcada por su descuido aparecía ante él. Una tras otra, estas visiones lo llevaron a arrodillarse, desbordado por un dolor que al fin comprendía. Kaise decía que, incluso en ese abismo de angustia donde el alma se derrumba ante lo que fez, la misericordia divina nunca se afasta. Una presencia suave envuelve al espíritu, no para acusarlo, sino para invitarlo a despertar. Es como una voz silenciosa que pregunta con ternura: ¿lo ves ahora? ¿Lo comprendes? Entonces empieza de nuevo. Para él, eso era el verdadero sentido del llamado juicio, no un castigo desde afuera, sino un momento de lucidez en el que la conciencia se abre a una nueva oportunidad. Cuando 2 almas todavía no consiguen perdonarse entre sí, según Kaise, lo divino se transforma en puente. Puede que el espíritu aún no logre aceptar su propio error, o que la otra alma no esté lista para soltar el dolor. Pero el amor superior sostiene el espacio sin prisa, sin amenaza, permitiendo que la sanación madure aunque le tome muchas existencias. Nada se fuerza, todo se acompaña. Él explicaba también que algunos espíritus eligen regresar a la tierra, movidos por compasión, no por culpa. Vuelven para servir a aquellos que alguna vez dañaron, guiados por una voluntad sincera de reparar. Pueden reencarnar como hijos de quienes lastimaron, como cuidadores, como personas dedicadas a ayudar, incluso como completos desconocidos cuya simple bondad equilibra una herida antigua. Cada acto de amor, decía Kaise, es una forma de devolver algo a la fuente que nos creó. Pero subrayaba una verdad poderosa: ningún espíritu se pierde para siempre. Incluso el ser más endurecido conserva dentro de sí una diminuta chispa de la luz original. Esa chispa puede parecer apagada, cubierta por capas de miedo, rabia o indiferencia, pero jamás deja de existir. Solo está adormecida. Cuando el alma llega al límite de su propia resistencia y, desde lo más profundo, reconoce: ya no puedo con este peso, el cielo interior comienza a abrirse como un amanecer después de una noche interminable. La respuesta divina, según Kaise, siempre es la misma. Nunca has estado sola. Esa comprensión marca el inicio de una verdadera redención. El perdón, en su forma más elevada, no es algo que el alma gana como recompensa. Es una memoria que se activa. La conciencia recuerda que ya era amada antes de equivocarse, amada mientras se perdía
y sigue siendo amada incluso cuando se inclina ante la verdad de todo lo que ha vivido. Cuando un espíritu enfrenta sus actos con honestidad y accede al perdón, ya sea a través de la misericordia de otro ser o mediante la gracia divina, ocurre una mutación energética impresionante. Kayse describía este momento como una irradiación tan intensa que hasta las entidades luminosas más elevadas se detenían para contemplarla. El alma que antes fue fuente de dolor se convierte en canal de sanación. En los planos superiores, toda vibración tiene una finalidad. Cuando el alma se perdona y acepta que sigue siendo digna del amor divino, su energía pasa de densa y pesada a clara y compasiva. Es como si el mismo fuego que antes quemaba ahora se transformara en una antorcha que ilumina el camino para otros. El espíritu que se ha reconciliado consigo mismo se vuelve un puente para quienes todavía caminan en penumbra. Kayse decía que muchos de estos seres no retornan de inmediato a la vida física. Permanecen cerca de los límites entre lo espiritual y lo material, acompañando silenciosamente a los corazones humanos. A veces, una persona que lleva años en conflicto interior despierta un día, sintiendo una paz inexplicable, una calma que no sabe de dónde viene. Para Kayse, ese alivio muchas veces era el toque de un alma que había aprendido compasión y ahora la transmitía a quienes amaba. En una de sus lecturas, relató el caso de una mujer cuyo esposo había partido lleno de remordimiento. Durante meses, ella solo sentía vacío, hasta que una noche comenzó a percibir un calor dulce alrededor del pecho, un consuelo suave que parecía abrazarla desde adentro. Kayse explicó que el hombre, ya en espíritu, había comprendido su propio dolor, lo había transformado en compasión y ahora se lo enviaba diariamente. El lazo entre ellos no se había roto, se había purificado. Esta es una de las bellezas ocultas del más allá según Kayse. El universo no desperdicia nada. Cada tristeza, cada error, cada daño causado, una vez sanado, se vuelve fuente de luz para alguien más. Almas que fueron rivales en una vida pueden convertirse en protectores fieles en otra. Aquellos que traicionaron pueden regresar para sostener precisamente a quienes un día lastimaron. El amor que perdona, decía él, es más poderoso que el amor que nunca fue puesto a prueba. Cuando estas almas deciden volver al mundo físico, lo hacen con una intención silenciosa. No regresan para buscar prestigio, éxito o reconocimiento, sino para servir. Se manifiestan como maestros, como personas que apoyan, como desconocidos que ofrecen una palabra o un gesto, decisivo en el momento exacto en que alguien está por rendirse. Para la mirada del mundo, sus acciones pueden parecer pequeñas, pero en los planos sutiles, cada gesto de compasión resuena como una campana que vibra a través de la eternidad. Kayse definía esto como el verdadero significado de la salvación. No huir del mundo, sino participar en su sanación. El alma no asciende solo para descansar, sino para recordar quién es, para irradiar luz y muchas veces para volver a compartirla. El plan divino, tal como él lo veía, es un gran ciclo de misericordia. Almas levantando a otras almas, luces llamando a más luces. Cada acto de redención generando ondas que llegan mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Cuando el espíritu que antes causó dolor se transforma en la razón, por la que otra persona vuelve a creer en el amor, se cierra un ciclo profundo. Ese, decía Kayse, es el momento en que el alma comprende de verdad a lo divino, no como un juez severo, sino como un corazón demasiado inmenso para ser comprendido por completo. En sus visiones más elevadas, Kayse describía un instante especial. Después de muchas vidas, ajustes, reencuentros y aprendizajes, el alma se encuentra de nuevo frente a una luz indescriptible. Ya no tiembla, ya no se siente perdida. Ha dado el giro completo del perdón, tanto al ofrecerlo como al recibirlo, y está lista para integrarse plenamente con su origen. Él no llamaba a estos días de juicio, sino regreso al hogar. El alma se aproxima a la presencia radiante de lo divino, no como quien se acerca a un gobernante distante, sino como quien vuelve a un abrazo que siempre lo esperó. Todo lo que ha sido, cada error, cada acierto, cada gesto de bondad se revela como un mosaico perfecto. Nada sobra, nada es rechazado. Todo ocupa un lugar en el propósito mayor. La voz divina no se escucha como palabras, sino como una melodía silenciosa que el alma comprende sin esfuerzo. Entonces ve con lucidez. Cada dolor vivido, cada acto corregido, cada perdón concedido fue la manera en que lo divino le enseñaba a amar como ama. De pronto entiende que la totalidad de su viaje, las caídas, las búsquedas, las derrotas, los reencuentros, no era castigo sino preparación. Llega entonces el momento de la unión consciente. La individualidad se disuelve sin desaparecer por completo.
El alma se vuelve luz y al mismo tiempo sigue siendo ella misma. Se integra en la corriente de una conciencia infinita y por primera vez percibe el ritmo de la creación como si escuchara el sonido de todo lo que ha sido sanado. Kaiser llamaba a esto el aliento de lo divino regresando a lo divino. En ese estado no hay miedo a la muerte ni sensación de pérdida. La vibración del alma se alinea por completo con la voluntad superior. Ya no se pregunta ¿por qué sufrí o por qué herí? Sabe desde dentro que el amor estaba escondido detrás de cada sombra, esperando ser descubierto. Y aún así, enseñaba Kaiser, incluso en ese nivel tan elevado, algunos espíritus deciden volver. No regresan por deuda, sino por compasión. Se convierten en mensajeros de luz, en inspiradores silenciosos que soplan ideas de paz, sabiduría y esperanza en la mente de quienes todavía luchan. Son las presencias que nos empujan a elegir el amor cuando todo nos invita a rendirnos. Son las almas que, habiendo conocido el círculo completo del perdón, eligen extender la mano a quienes aún están aprendiendo a perdonar. El amor, explicaba Kaiser, jamás permanece inmóvil. Es una energía viva que busca expresarse, avanzar y tocar otras vidas. Cuando una alma despierta a esa verdad, su esencia se expande y comienza a transformar todo a su alrededor. Son esos espíritus luminosos los que deciden volver al mundo convertidos en personas que acompañan y alivian, guías, creadores, terapeutas, maestros o incluso seres silenciosos que simplemente sostienen el dolor ajeno con una presencia compasiva, reflejando la misma bondad que un día los salvó. Según Kaiser, este entendimiento final revela un principio profundo, lo que muchos llaman perdón. No es un intercambio entre dos individuos, es una puerta que conecta directamente con lo sagrado. Cada vez que liberamos un resentimiento, nuestra vibración se armoniza con la frecuencia creadora del universo. Y cuando pedimos ser perdonados, nuestro espíritu regresa a ese movimiento natural que sostiene todas las cosas, como si volviéramos a sincronizarnos con una melodía antigua, que siempre nos perteneció. Pero hay un acto aún más poderoso, perdonarnos a nosotros mismos. Es en ese instante cuando dejamos de cargar pesos innecesarios y avanzamos, de nuevo, hacia la claridad interior. Es como regresar a la luz original de donde emergimos, una luz que nunca dejó de llamarnos, porque en lo más profundo, el alma termina descubriendo algo que siempre estuvo allí. Lo divino jamás estuvo distante. Se manifestaba en cada desafío que nos quebró, en cada intuición que nos sostuvo, en cada lágrima que purificó nuestra historia y en cada gesto de cariño que nos reconstruyó. Cada experiencia fue una conversación silenciosa con lo sagrado. Y así, el recorrido espiritual se completa no como un cierre, sino como un retorno, un regreso al punto de origen, a una unidad perfecta, a una serenidad infinita, al pulso inagotable de la energía divina que sostiene todo lo que existe.